Hola de nuevo, este año acompañándolos en estas asesorías virtuales. En el video de hoy, mis queridos estudiantes de grado séptimo, Institución Educativa León 13 Soacha, vamos a hablar de un grupo de organismos que abundan aquí en su mayoría. Por ejemplo, acá observamos este animalito, vea, parece una ramita, pero en realidad es una larva muy bien camuflada. Pero no es de animales que vamos a hablar en este video. Vamos a ser específicos en tres grupos o más de los tres grupos de organismos. En el primero de ellos vamos a ver o vamos a trabajar los animales microscópicos, seres unicelulares, los cuales abundan en los medios acuáticos, ¿cierto? Ya sean corrientes como este río hermoso, o de aguas estancadas. Allí van a abundar microorganismos. También en el suelo podremos encontrar microorganismos, bacterias, protistos, cromistas, en especial en el agua los cromistas, organismos fotosintetizadores. También vamos a encontrar y vamos a hablar de la circulación en las plantas. Aquí, como lo pueden ver, las plantas muy importantes por su gran capacidad de transformar sustancias inorgánicas en alimento, ¿cierto? La energía del alimento que nosotros tomamos de ellas, de las plantas que hacen fotosíntesis. También vamos a hablar en este video de los hongos. Muchos de ellos se encuentran acá. Esto blanco que ustedes ven acá, esto blanquito que está en la hojarasca en descomposición, son las células del hongo. Se llaman hifas y el conjunto de hifas forman esa especie de tejido que se llama micelio. Muy fácil de apreciar aquí en la hojarasca, vea. Miren este micelio, vea. ¿Sí lo ven? Esto blanco que parece que fueran raicitas es el micelio. Son las células del hongo. Entonces, vamos a analizar cómo son los procesos de circulación de los organismos microscópicos que no los podemos ver aquí. Ahora iremos a nuestro laboratorio a observar en el microscopio. Veremos cómo es el proceso de circulación en estas plantas, ¿cierto? Cómo los nutrientes van desde abajo, ¿cierto?, hasta las partes altas de la planta. Y también vamos a ver cómo se hace la circulación en esas células de los hongos que vemos aquí que están descomponiendo la hojarasca. ¿Listo, muchachos? Bueno, espero que el video sea de su agrado y de su utilidad. Ya nos vemos. Sí, buenas, acá de nuevo para mis estudiantes de grado séptimo. Entonces vamos a tratar en la temática de la guía número 1, sí, que está referida a la circulación de nutrientes, circulación de agua en unos grupos de seres vivos, unicelulares como bacterias, protistos, en hongos y en las plantas. ¿Listo? Entonces, la temática principal de hoy, circulación. ¿Listo? No lo olviden, circulación. Uy, venga, le digo, profe, ¿sabe que esos de la circulación son severas ratas, son severos corruptos? A lo bien vieron. Uy, no, pero escuche bien. Dizque los de la circulación están hablando de circulación de sustancias, no de carros, te man. Bueno, Greñas, sí, listo. Eso está muy bien, que haga algún tipo de analogía. Pero aquí vamos a hablar de circulación de nutrientes al interior de los seres vivos. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a nuestro trabajo ya más
un poco más fundamentado. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos jóvenes. Estamos, bueno, esperemos que no haya problema con esto. Estamos visualizando la guía, ¿sí? Circulación en unicelulares, hongos y plantas. Entonces, ¿cuáles son esos unicelulares? Bueno, ya vamos a ver. Entonces, aquí está el inicio de la guía. Permítanme. Listo. Hacen referencia a que ya se habían trabajado procesos de nutrición y digestión en los seres vivos. Entonces vamos a hacer una referencia a la circulación. Bueno, unas imágenes de algunos microorganismos. Palabras claves. Y comenzamos acá con, bueno, bacterias y los protistos. ¿Listo? Entonces, bueno, quería mostrarles, perdón, qué pena. Vamos a ver un video de unas prácticas de laboratorio que he desarrollado. En esas prácticas, pues, apreciamos protistos, entre otras cosas. Bueno, aquí que vemos, Vorticella, un protisto, ¿cierto? Observamos cómo hace pasar agua con algunas sustancias a través de sus estructuras para tratar de filtrar algo de eso, para tratar de consumir nutrientes, ¿sí? Vorticella. Entonces, este tipo de organismos tienen que consumir nutrientes tanto en estado sólido como en estado líquido. Bien, bueno, muy interesante. Vorticella. Listo, muchas gracias. Entonces, listo. Transporte de nutrientes en protistas, al igual que en muchos otros organismos, la nutrición tiene una base de acuerdo al tipo de sustancia que va a ingresar, ya sea líquida o sólida. ¿Listo? Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, una ameba, un protisto, atrapando su alimento, ¿cierto? Englobándolo, y ese alimento tiene que pasar a través de la membrana celular. Bien, volviendo al inicio, hablando de las bacterias. Bueno, aquí tenemos formas típicas de bacterias, células procariontes, células que tienen membrana y pared celular. Y a través de esa membrana es donde entran o salen los nutrientes, sólidos o líquidos. Entonces los protistas, otros unicelulares, pero esta vez ya eucariontes, ¿cierto? De igual manera, a través de la membrana tiene que darse ese proceso. Aquí, este protisto ameboide está envolviendo su alimento, cerrará sus espacios, ¿cierto? De la membrana, es decir, lo va a englobar y poco a poco va a liberar enzimas, lo va a incorporar, tendrá que atravesar la membrana, él y los nutrientes. Pero ¿cómo es ese proceso? Preguntarían, a través de la membrana. Entonces, debemos entender que las sustancias que van a ingresar lo harán por un proceso llamado endocitosis, dentro. Y las sustancias que la célula produce y que va a liberar, que tienen que pasar a través de la membrana, pero para salir lo harán por exocitosis. En la fagocitosis, que es un tipo de endocitosis, es decir, cuando la célula se alimenta, los nutrientes tienen que atravesar la membrana, como podemos ver en la mayoría de estos organismos, caso específico protistos, partes de la membrana engloban esa molécula, esos nutrientes, ese alimento, y penetra. Estaríamos hablando de sólidos, moléculas más grandes, consideradas sólidas. Aquí hablamos de pinocitosis. Esto hace referencia a la entrada de sustancias, moléculas de carácter líquido. De igual manera, en ambos casos, líquido y sólido,
el conjunto de sustancias que forman la membrana generan englobamiento, o sea, encierran con la misma membrana la sustancia, el nutriente, para que pueda ingresar. Luego se romperán esas estructuras de la membrana, se liberará el contenido dentro y pues será procesado. Al hablar de una endocitosis mediada por receptores, son unas proteínas que están en las membranas y que permiten el ingreso de sustancias que posiblemente no van a pasar fácilmente por estos mecanismos anteriores de fagocitosis y pinocitosis. ¿Listo? Bien. En el caso de la exocitosis, hablamos de secreciones, es decir, las sustancias que producimos. Por ejemplo, las glándulas lacrimales producen una secreción llamada lágrimas. Entonces, el aparato de Golgi, que ha almacenado esas sustancias que se han producido en la glándula, en la célula de la glándula, la va a transportar. Para ello utiliza sus propias membranas como unas bolsas, como unos sacos, y genera que se unan al final con la membrana. Miren acá, ¿para qué? Pues para que el contenido se libere. Se puede unir a la membrana porque son de la misma naturaleza, tienen los mismos componentes. ¿Listo? Entonces aquí estaríamos hablando pues de un tipo de moléculas, aquí hablaríamos de otras moléculas, una secreción constitutiva, una secreción regulada, ¿sí? Básicamente los dos tienen ese mismo modelo. Las sustancias que se producen van a liberarse utilizando estos mecanismos de fusión de la membrana, ya sea para ingresar o para salir. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado algo claro. Recordar este tipo de eventos, explicando lo que hay en la guía número 1. Entonces, la circulación en los organismos. Bueno, ya vimos algo así, muy somero, ¿sí? De lo que sería el ingreso o la salida de los nutrientes sólidos o líquidos de estos organismos unicelulares. Por eso se habla de circulación. Esa es la circulación, la entrada y salida de los nutrientes atravesando la membrana celular, de protistas, de arqueas y de mónedas, de bacterias en general, y de protistas, que son eucariontes unicelulares, heterótrofos. Ahora vamos a revisar, esperemos que lo tengan bien claro. Bueno, no olvidemos que para poder observar los protistas, para poder observar las bacterias, debemos hacer uso de un instrumento óptico llamado microscopio. Pues venga, le digo, socio, profe, con esos microscopios se pueden ver las estrellas a lo bien, ¿sí o no? ¡Uy, no! Este man sí, no, siempre lo mismo. Confunde microscopio con telescopio. Sí, ponga atención. El microscopio es para ver objetos que no se pueden ver con los ojos. Como este, vea. ¿Listo? Y el telescopio es un instrumento en forma de tubo para mirar más allá del planeta. Bueno, sí, está muy bien la explicación, excelente. Tengan cuidado con ese microscopio. Microscopio para objetos que no puedo ver a simple vista, telescopio, en este caso para ver cuerpos celestes, objetos fuera de nuestro planeta. Muy bien. Bueno, continuando entonces con nuestra explicación, tenemos acá la circulación en los hongos. Recuerden que los hongos son unos organismos especiales, no hacen fotosíntesis, no son autótrofos. Son heterótrofos y alimentan de otros organismos, pero los hongos, siendo multicelulares, como los animales y las plantas, no poseen tejidos. Son anistos, con H intermedia, anistos. No tienen tejidos, no tienen órganos, no tienen aparatos o sistemas. Son organismos compuestos, ¿sí?, por células llamadas hifas, y cuando muchas hifas se unen, van a formar el micelio.
Entonces vemos que en muchos sitios donde hay descomposición, por ejemplo hojarasca en los bosques, o cuando se nos está descomponiendo una fruta, el pan, ¿sí? La mandarina, podemos observar e imaginar que dentro de la mandarina, dentro del pan, en esa hojarasca, en el suelo del bosque, encontramos una especie de mantillo, una especie de telaraña, unas raicillas. Esas son las células del hongo. Pero no es una célula, son muchas. Una sola célula se llama hifa, pero el conjunto total de todas esas hifas se va a llamar micelio. Bueno, aquí lo podemos ver a color. Entonces, las hifas son las células unitarias y el micelio son el conjunto de células. Entonces, el hongo real está en el sustrato, está por dentro de lo que se está consumiendo. Y el cuerpo fructífero, la parte reproductiva del hongo, es lo que usted puede apreciar acá. Listo, lo que se ve a simple vista. Y está formado por células, no son órganos, no son tejidos. Entonces la circulación de ellos, al igual que en el resto de organismos celulares, se hace a través de estos mecanismos de movimiento de sustancias a través de la membrana. Hablaríamos de ósmosis, hablaríamos de difusión, de transporte activo y difusión fácil. Muchas de estas hifas pues son fáciles de observar al microscopio. Voy a mostrarles aquí en mis archivos de laboratorios unas hifas. Bueno, aquí se ven más, por ejemplo aquí se ven vorticelas bien grandes con algunas algas, algunos cromistas, ¿ya? Pero bueno, les prometí, oh, qué hermosura, paramecio, una vorticela, jejeje, qué interesante, y unas algas. Bueno, pero eso no es lo que vamos a ver, qué pena muchachos, discúlpenme. Entonces aquí están las hifas, las células, pero no, en este otro no, está mejor. Oh, qué pena, ese sí no es mío, un video pirata. No sé, entonces. Vamos a ver. Mírenlas acá. Qué pena con ustedes. Entonces en este video, sí, es un video. Aquí yo enfocaba y desenfocaba con el microscopio. Y jugaba con la luz para mirar las hifas. Entonces, estas son las hifas, ¿cierto? Mírenlas. Esta mallita son las hifas. Y todo el conjunto de cada una de ellas, todas en conjunto se van a llamar el micelio. Y toda esta estructura oscura que está acá, que obviamente no se puede observar porque al ser muy densa no permite que la luz atraviese y lo podamos observar, toda esa estructura oscura es el sustrato de lo que se está alimentando el hongo, en este caso algo de fruta. Listo, entonces volvemos aquí a observar el micelio, ¿cierto? Las células, sus estructuras internas. Qué bien, muy interesante. Aquí le hicimos un aumento. Miren, continúa el video. Es algo educativo. ¿Listo? Ahí se ven las hifas de un hongo verdadero. Experimento que tengo en mis archivos acá. Bien. Entonces, volviendo al punto, estas hifas introducen su alimento. Primero ellas liberan unas enzimas, ¿sí? Por exocitosis. ¿Se acuerdan de la exocitosis? Perdónenme, vamos borrando acá esto. Vamos borrando esto, qué pena, no se me pongan bravos las bacterias ya. La exocitosis. Bueno, entonces acá también el paso de sustancias a través de la membrana. La ósmosis es del agua, estos son de otras, o sea, es decir, sólidas. Transporte activo a este lado en contra del gradiente de concentración y requiere energía. Los otros dos no gastan energía, difusión simple y difusión facilitada o difusión pasiva, como lo dice acá en inglés. Entonces las sustancias atraviesan la membrana. En la facilitada hay unos canales de difusión, unas proteínas que permiten que estas moléculas específicas atraviesen la membrana y lleguen al interior. Vamos de una zona de mayor concentración de estas moléculas a una de menor concentración. En el caso del transporte activo va en contra del gradiente, de una zona de menor concentración a una de mayor concentración. Entonces, como hay que utilizar
digámoslo, mucha fuerza para poder entrar, porque vamos en contra de las leyes físicas, digámoslo, se requiere energía, ATP, para poder ingresar. Entonces las células de todos los organismos tienen que hacer este proceso, ¿ya? El ingreso de nutrientes a través de la membrana. Bien, también vimos que hay salida de nutrientes. Bueno, entonces hemos hablado algo de esa circulación en las células de los hongos, como ellos liberan unas exoenzimas. Sí, aquí vemos unos hongos asociados con raíces de plantas, ¿ven? Las micorrizas que llaman. Entonces esos hongos, esas hifas, tienen entrada y salida de nutrientes mediante difusión, lo que les estaba mostrando acá. Difusión simple, difusión facilitada, dependiendo del tipo de sustancia. Y ya para terminar, vamos pasando a los vegetales. Entonces recuerden que hay musgos y helechos, los musgos o briófitas, las plantas menos evolucionadas, ¿cierto? Tenemos ya las traqueófitas, es decir, plantas que tienen un sistema vascular, conos, coníferas, abetos, pinos, y las antófitas, las plantas con flores, aquí resaltando la estructura floral. Entonces las plantas con flores van a tener, al igual que los pinos, las coníferas, los abetos, las araucarias, estructuras especializadas llamadas xilema y floema, que van a permitir la circulación de los nutrientes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que dentro ya las plantas, ojo, las plantas sí tienen órganos, las plantas sí tienen tejidos y sistemas. De hecho, estamos hablando del transporte de nutrientes en las plantas vasculares, las plantas traqueófitas, o sea, los pinos y las plantas con flores. Estamos viendo el sistema de xilema y floema. Xilema y floema. ¿Listo? Entonces, en el xilema, aquí vemos, mírenlo, el xilema transporta savia bruta, es decir, agua y minerales, sustancias que no han sido procesadas, sustancias que son los precursores para la fotosíntesis, son precursores. Y el floema sería el transporte de eso que ya ha producido la planta, la fotosíntesis, el famoso alimento, glucosa, por ejemplo. Entonces, en el interior de sus tallos, las plantas con diversas alturas tienen esa especie de venas y arterias, esos sistemas de conducción que se encuentran al interior de sus tallos, ¿sí? Y que les permiten ascender, llevar a las partes altas el agua y los nutrientes, y asimismo de las partes altas hacia abajo. Y luego salir y entrar de la planta, sobre todo entrar el agua, por ejemplo, por ósmosis, las sales minerales por difusión, etc. Entonces, hay que analizar desde una perspectiva celular y ya en el caso de las plantas, desde una perspectiva de un sistema compuesto por tejidos, xilema, floema, células especializadas, que todas en conjunto trabajan para transportar nutrientes. ¿Listo? Entonces, siempre que hablemos de esto, veremos cómo el agua puede ascender de una manera en el xilema, savia bruta, y las otras en el floema, savia elaborada. ¿Listo? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta, observamos nuestra guía de nuevo y ya miramos la tarea, sí, porque era muy sencillo el trabajo. Entonces miramos acá la tarea. ¿Cuál es la tarea? Aquí la guía tiene buenas referencias de lo que hemos hablado. Mire lo que hay que hacer. Elaborar un video sencillo. Ustedes no tienen que salir, salen explicando, ponen su nombre. Donde tienen que explicar la distribución de nutrientes en los organismos unicelulares. Entonces pueden buscar algunos tutoriales en YouTube, ¿vale? Mis pequeños, está muy sencillo el trabajo. Igual cualquier cosa, pues contactan a los docentes para que expliquen con más detalle el tipo de tarea. Esto era más para hablar de pues la temática, sí, el marco teórico.
profe, venga, le digo, yo no entiendo esa tarea, lo bien, no entiendo. ¿Pero qué? ¡Ponga atención! Sí, solo confusión. Ah, no. ¿Cómo que no va a entender? Es sencillo hacer un video explicativo, como ya los ha hecho muchas veces, Greñas. Bueno, pilas, contáctese con el profe. Entonces estamos pendientes, espero que les sirva. Ojalá haya sido algo explícito. Muchísimas gracias.